distancia entre un punto y una recta. Entonces, el punto me dices que es el 1, 1, 1. Sí. ¿Y la recta? Es como intersección de dos planos. Vale. 2x menos y 2x menos y igual a 10. igual a 10. Y el otro es x menos z igual a menos 90. X menos z igual a menos 90. Y esta sería las ecuaciones de la recta como intersección de dos planos. Vale. Tú ayer me decías, si utilizo la fórmula, pues tengo que hacer para hallar la distancia entre punto y recta, la fórmula es hallar la proyección del punto sobre la recta. ¿Vale? Sí. Pero para hallar la proyección del punto sobre la recta, necesitas el vector de la recta y el punto de la recta. Porque en realidad la proyección del punto sobre la recta, si nos vamos a hacer un esquema, es esto. Tú tienes aquí la recta R, tienes aquí el punto P, quieres hallar esta distancia y nosotros vamos a tener en la recta aquí el punto de la recta y el vector director de la recta, que va a ser este. Entonces tienes que hallar una proyección, tienes que hallar la proyección ortogonal de un segundo vector, que es el vector que está en la línea PPR, que está en esa recta y sigue esta trayectoria. Este sería el vector PPR o PRP, como quieras llamarlo. Este sería el vector U sub R. ¿Vale? Ese sería el esquema para la proyección de un punto. Bueno, en realidad es la proyección ortogonal de un vector. ¿Qué ocurre? Fabiola. Ocurre que, como me dan la recta como intersección de dos planos, pues voy a tener que hacer sí o sí, voy a tener que pasar esa recta a paramétricas. ¿Vale? Sí. Si tengo que pasar esa recta a paramétricas, ya lo de la proyección ortogonal, hacer la proyección ortogonal no me interesa, porque voy a tardar más. Entonces, la opción que yo te propuse ayer fue, si yo tengo que pasar la recta a paramétricas, entonces lo primero, si pasamos la recta a paramétricas, al pasarla a paramétricas lo que vamos a hacer va a ser que vamos a coger la ecuación 2x menos y igual a 10, x menos z igual a menos 90, y vamos a parametrizar x, que es la variable que tenemos en ambas ecuaciones, por lo tanto aquí lo que nos va a quedar va a ser que y va a ser igual de la primera ecuación, ¿vale? Sí. Y va a ser igual a 10 más 2 lambda. De la segunda ecuación,
que z va a ser igual a 90 más lambda, y la tercera ecuación, que es x igual a lambda, de manera que ya tenemos nuestra recta en paramétricas, y la recta R sería x igual a lambda, y igual a 10 más 2 lambda, y z sería igual a 90 más lambda. Y fíjate, con eso tenemos, primero, el vector director de esa recta, que el vector director de esa recta va a ser el vector 1, 2, 1. Y segundo, el punto genérico de esa recta. Entonces el punto genérico de esa recta sería lambda 10 más 2 lambda y 90 más lambda. Es decir, cualquier punto de la recta va a tener esa forma. ¿Vale? Sí. Ahora, si yo quiero hallar la distancia entre un punto y una recta y la proyección ortogonal se me complica por el tipo de ecuaciones que me están dando, porque si me diesen la ecuación de la recta en forma continua o me lo hubieran dado directamente en forma paramétrica, sí nos interesaría más hacer la otra forma, porque tenemos que hacer menos cálculos. ¿Vale? Pero aquí yo lo que haría sería decir, bueno, pues en vez de utilizar la proyección ortogonal, calculamos un plano auxiliar con el vector director de la recta y el punto P, y lo que tenemos es un plano que va a ser perpendicular a la recta con el punto P y ahora sí que tenemos más sencillo hallar la distancia entre el punto P y esa recta. ¿Por qué? Porque el punto de corte entre la recta y el plano, este sería nuestro plano auxiliar, con eso nosotros ya tenemos la distancia, porque la distancia sería la distancia desde este punto hasta este. ¿Vale? Sí. ¿Eso lo hemos pillado? Sí. Vale, pues entonces directamente el plano pi auxiliar, cualquier plano paralelo al plano auxiliar y perpendicular a R tiene la forma x más 2y más z más d igual a 0. ¿Por qué? Pues porque el plano auxiliar, el vector normal del plano auxiliar, que sería este, y el vector director de la recta son el mismo vector. Con lo cual, estos dos vectores son el mismo.
Con lo cual los coeficientes de x y z en la ecuación del plano, que son los coeficientes del vector normal, pues son los coeficientes de u sub r. Ahora, para garantizar que ese plano sea el que estamos buscando, pasamos el punto P por la ecuación de ese plano. Y hallamos el término independiente. El punto P me has dicho que era el 1, 1, 1. Sí. Bueno, pues este plano, pasando el 1, 1, 1, nos quedaría 1 más 2 por 1, 2, más 1, más d igual a 0. De donde d va a ser igual a menos 4. Bueno, pues ya tenemos nuestro plano pi auxiliar calculado. Pi auxiliar sería el siguiente plano. X más 2y más z menos 4 igual a 0. ¿Vale? Sí. Este proceso es el mismo proceso que tenemos que hacer cuando nos piden punto simétrico de un punto con respecto a una recta. ¿Vale? Sí. Plano perpendicular a una recta que pase por un punto. Es decir, que es un proceso que no vamos a utilizar única y exclusivamente para calcular una distancia entre punto y plano. Vale. Por eso te decía ayer, a ver, yo una vez que ya tenga ese plano, lo de la proyección ortogonal me da igual. ¿Por qué digo que me da igual? Porque yo ahora ya llego y digo, vale, si yo tengo ese plano, el tercer punto que yo tengo que hacer es calcular el punto de corte. ¿Y cómo calculamos el punto de corte? Pues tan sencillo como que si tenemos el punto genérico de la recta y la ecuación del plano, pasamos el punto genérico de la recta por la ecuación del plano y calculamos el valor de lambda. Entonces pasamos punto genérico de R por el plano auxiliar, que sería lambda más 2 por 10 más 2 lambda es 20 más 4 lambda más 90 más lambda menos 4 igual a 0. Aquí me quedaría 6 lambda. 94 son 110 menos 4 son 106. Y lambda me quedaría igual a 106 entre 6. ¿Vale? Sí. Que sería igual a 53 entre 2. Y con eso, ¿vale? Y con eso, yo ya tengo el punto de corte. Porque las coordenadas del punto de corte se calculan sustituyendo el valor de lambda
en el punto genérico de la recta. ...53 medios... Esto sería, perdón, menos 53 medios... 10 menos 2 lambda va a ser 10 menos 53, que sería menos 43. Y 90 más lambda sería 90 menos 53 medios, que es 180 menos 53 medios. Entonces 180 menos 53 me da 127 medios. Ya tenemos las coordenadas del punto de corte, que serían estas. Con lo cual, lo único que nos faltaría ya sería hallar la distancia. Y la distancia la calcularíamos haciendo la distancia entre dos puntos. Entonces tendríamos que calcular la distancia entre el punto P y el punto de corte. Y esto sería igual a la raíz cuadrada de 1 menos 53 medios, que va a ser 1 más 53 medios al cuadrado, más 1 menos 43 menos 43, que sería 1 más 43 al cuadrado, más 1 menos 127 medios al cuadrado. Y tendríamos el ejercicio hecho. ¿Lo hemos pillado, Fabiola? Sí. Si lo quieres hacer por la proyección, pues ya sabes que tienes que hacer un producto vectorial y luego tienes que hacer la norma de un vector. Entonces, Sí. yo te he dicho que lo hagas por aquí, ¿por qué? Porque mira, el primer proceso, que es pasar la recta a paramétricas, es un proceso habitual que tenemos que hacer cuando nos den la recta en forma de intersección de dos planos. Por descartado. Segundo, el proceso de calcular un plano auxiliar perpendicular a una recta no solo lo vamos a utilizar en este ejercicio, sino que lo tenemos que utilizar cuando queramos calcular un punto simétrico con respecto a una recta. Lo tenemos que calcular cuando nos pidan planos paralelos, ¿vale? Sí. O sea, que es un proceso que vamos a utilizar en más ejercicios. Calcular el punto de corte entre una recta y un plano también es un proceso que vamos a calcular, o sea, que vamos a utilizar en distintos ejercicios. Entonces, son procesos, el punto 3 sería otro proceso que nosotros lo vamos a hacer cuando tengamos que calcular simetrías recta, o sea, punto recta o punto plano. Cuando tengamos que hallar el punto de intersección entre los ejes de coordenadas y un plano. O sea, que lo vamos a tener que hacer habitualmente. Por lo tanto, es otro proceso que tenemos que tener más asimilado que una formulita. ¿Vale? Sí. Y acuérdate que yo te dije, en cuestión de distancias, apréndete la distancia punto punto, ¿vale? Y la distancia punto recta. Sí. ¿Por qué? Porque las demás se pueden sacar con procesos habituales.
que la distancia punto plano, distancia de un punto a un plano, era igual al valor absoluto de la ecuación del plano pasando las ecuaciones del punto, o sea, perdón, las coordenadas del punto, entre el módulo del vector normal del plano. Y esta fórmula te dije que era interesante aprendérsela porque es muy sencilla de recordar. Sin embargo, ayer cuando me hiciste la pregunta era, oye, ¿cuál es la pregunta? No era, oye, ¿cómo hago la...? No, la pregunta era, dime la fórmula, Fernando. ¿Entiendes lo que quiero decir, Fabiola? Sí, Entonces, al es que final... aquí apuntado solo tengo la distancia de dos rectas y la del punto plano. Claro, claro, tía, pero es que es lo que te estoy diciendo. O sea, yo no te he dado esa fórmula, ¿por qué? Pues porque esa fórmula es una fórmula, la fórmula de la proyección ortogonal, que es una fórmula que es difícil de recordarla, porque es el producto vectorial de P por PR, el módulo de ese producto vectorial entre la norma del vector U sub R, ¿vale? Entonces, Mm, al ser más compleja, te va a costar más recordarla. Entonces, ayer se produce la situación que se puede producir en el examen. Sé que hay una fórmula y cuando levantes la cabeza en el examen y veas que Fernando no está, ¿a quién se la preguntas? ¿Entiendes? sí, Entonces, como puede ser que nos quedemos en blanco con una fórmula, pero es más complejo que te quedes en blanco con el proceso, porque tú sabes que para calcular la distancia entre un punto y una recta, pues había un plano auxiliar, calculamos el punto de corte, son procesos habituales, es más complejo, ¿vale? Que te olvides sí. de eso, aunque sea más largo, ¿vale? Mm, ¿Lo has entendido? sí, Vale. sí.